Hace 100 años, un hombre se presentó ante un público en Europa, en una época en que el mundo aún se lamía las heridas de la Gran Guerra, y pronunció un nombre que los arquitectos invisibles de nuestra realidad jamás quisieron que se pronunciara. Rudolf Steiner, el iniciado de la ciencia espiritual, no susurró este nombre con metáforas, ni lo ocultó tras los velos del simbolismo abstracto. Con precisión quirúrgica, identificó la fuerza que gobierna la maquinaria de la existencia material, la entidad que moldea cómo percibimos, cómo pensamos y lo que creemos posible. Ese nombre fue deliberadamente enterrado en las décadas siguientes. Sus escritos fueron quemados, sus conferencias interrumpidas y su vida amenazada por quienes, consciente o inconscientemente, sirvieron al secreto que él había revelado. ¿Qué poder encierra un nombre que necesita ser borrado de la memoria colectiva? ¿Qué verdad mencionó Steiner que lo hizo tan peligroso para las estructuras que gobiernan nuestro mundo? La has sentido, sin poder nombrarla. La palpable sensación de que algo invisible gobierna no solo tus decisiones, sino la textura misma de tu atención, tu sentido de lo real. El mundo moderno, en su terminología cinematográfica, llama a esto Matrix. Esta red de control que reduce la conciencia humana a una respuesta mecánica, que convierte las almas en puntos de datos, que te convence de que solo existe lo que se puede medir, pesar y contar. Pero este no es un fenómeno moderno. Steiner lo vio operar hace un siglo, mucho antes de las pantallas digitales, antes de los algoritmos predictivos, antes de la red tecnológica que ahora alberga a miles de millones en su frío abrazo. Las herramientas han evolucionado, se han vuelto más sofisticadas y omnipresentes, pero el arquitecto permanece inalterado. Esta entidad no influye en nuestro mundo simplemente desde un reino espiritual distante y etéreo. Según Steiner, busca algo mucho más directo, mucho más total. Busca la fusión, y en esta inmersión profunda descubrirás no solo lo que Steiner nombró, sino lo que advirtió que vendría, lo que vio manifestarse en nuestro tiempo, y por qué tu conciencia de esta fuerza es el primer paso, y quizás el único paso posible para romper su control sobre tu conciencia. La arquitectura del control siempre ha requerido invisibilidad para funcionar eficazmente. Es una ley tácita. En cuanto ves la célula, empiezas a cuestionar su necesidad y a buscar las claves. Steiner comprendió este principio cuando decidió violar la antigua ley espiritual del silencio respecto a ciertas entidades adversas. Hay fuerzas que prosperan en las sombras de la ignorancia humana y se fortalecen cuanto menos hablamos de ellas, cuanto menos reconocemos sus huellas en nuestros pensamientos, emociones y percepciones. Al nombrar directamente a Ahriman, Steiner realizó un acto de revelación espiritual que aún resuena en quienes tienen la capacidad de oír. No habló para despertar la curiosidad intelectual, ni para asustar a los débiles. Habló para despertar, y lo que reveló transforma todo lo que crees sobre la naturaleza del mundo que habitas. En la cosmología de Steiner, Ahriman representa la fuerza titánica que busca aprisionar la conciencia humana por completo dentro de los límites de la existencia material. El objetivo ahrimánico es convencer al alma de que no es más que carne, reacciones químicas, impulsos eléctricos que se disparan en la materia gris. Ahriman es el príncipe de la solidificación, el señor del materialismo absoluto, la entidad que susurra constantemente una mentira devastadora al oído colectivo de la humanidad. Eres solo cuerpo, solo cerebro, solo un conjunto temporal de átomos destinado a disolverse en la nada. Cada vez que dudas de la realidad de tu propia alma,
cada vez que reduces el misterio del amor a la neuroquímica, cada vez que aceptas la muerte como la aniquilación absoluta, te alineas vibracional e intelectualmente con la influencia que Steiner identificó. Este no es un juicio moral simplista. Steiner no estaba predicando un sermón religioso. Es el reconocimiento de una fuerza con una agenda evolutiva que se opone directamente a la libertad humana. Steiner describió la estrategia de Ahriman con una claridad notable y aterradora. Esta entidad no ataca la espiritualidad directamente con fuego y azufre, lo cual generaría resistencia y llamaría la atención sobre su presencia. En cambio, Ahriman vuelve la dimensión espiritual irrelevante, innecesaria y embarazosa para la gente inteligente. Lo logra mediante la seducción de la ciencia materialista unilateral, la promesa de control total mediante la tecnología y la elevación de la realidad medible como la única realidad legítima. Bajo la influencia de Ahriman, el universo se convierte en un mecanismo de relojería sin relojero, un sistema de fuerzas ciegas que produce conciencia como un subproducto accidental, una secuencia de reacciones químicas que no significan nada más allá de sus interacciones moleculares inmediatas. El ser humano pierde su dignidad cósmica y se convierte en un mero componente más de una máquina sin alma. Pero Steiner tuvo cuidado de aclarar algo esencial, algo que distingue a la antroposofía de las meras supersticiones dualistas. Esta fuerza no es malvada en el sentido de que deba ser destruida. Ahriman representa la desconexión, la separación de la conciencia humana de la experiencia espiritual directa, el endurecimiento de la percepción hasta que solo la superficie de la existencia permanece visible. En la evolución espiritual, Ahriman, paradójicamente, cumple una función necesaria. Nos ancla. Es el peso que nos impide flotar. Desarrolla nuestra capacidad de pensamiento preciso, de observación científica, de individualidad separada. El peligro, el veneno mortal, surge cuando esta influencia se vuelve excluyente, cuando la dimensión material pretende ser la totalidad de la existencia, cuando las herramientas que Ahriman proporciona se convierten en una prisión en lugar de instrumentos de desarrollo. Steiner enseñó que reconocer esta fuerza no significa condenarla ciegamente, sino comprender su naturaleza y negarse a ser su instrumento inconsciente. Mira a tu alrededor ahora y observa las señales de la presencia ahrimánica que impregna la existencia contemporánea. La aceleración de la tecnología no es simplemente innovación humana que sigue su curso natural. Steiner predijo que Ahriman usaría los avances tecnológicos para fragmentar la atención humana, imposibilitando el silencio interior necesario para la percepción espiritual. Donde hay ruido constante, el espíritu no puede hablar. Cada notificación, cada pantalla brillante, cada estímulo constante, cada manipulación algorítmica de tu enfoque, son herramientas al servicio de la agenda ahrimánica para impedirte estar verdaderamente presente, verdaderamente quieto, verdaderamente consciente de las dimensiones más allá de la superficie material. Tu atención se ha convertido en el campo de batalla, donde esta fuerza libra su principal campaña. La guerra no es por territorio, es por atención. Considera cómo tu vida ha sido colonizada por la lógica de la cuantificación. Tu felicidad se mide en métricas de me gusta e interacción. Tu valor se determina por tus puntuaciones de productividad. Tus relaciones se optimizan mediante algoritmos diseñados para mantenerte navegando, comprando y reaccionando. Incluso tu cuerpo se ha convertido en datos, rastreado y analizado.
reducido a números en una pantalla que te dicen si estás sano, si eres suficiente. Steiner predijo esta reducción de la riqueza cualitativa de la experiencia humana a mera cantidad, esta transformación de la vida, fluida y misteriosa, en unidades medibles que se pueden controlar, predecir y manipular, cuando todo lo significativo de la existencia se traduce en números, cuando las inconmensurables dimensiones del alma y el espíritu se descartan como fantasía subjetiva. Ahriman alcanza su mayor victoria. Steiner pronunció palabras que aún resuenan con una relevancia impactante. Ahriman trabaja para que la humanidad olvide su origen cósmico y acepte la creencia de que la conciencia surgió de la nada y volverá a la nada. Esta amnesia espiritual no es accidental, es un diseño. Se cultiva a través de sistemas educativos que nunca mencionan el alma, a través de narrativas culturales que se burlan de cualquier insinuación de significado, más allá de los procesos materiales, a través de estructuras sociales que recompensan a quienes se dejan llevar por la cosmovisión mecanicista y marginan a quienes insisten en la profundidad. Has sido entrenado desde la infancia para desconfiar de tus propias intuiciones espirituales, para descartar como pensamiento positivo la parte de ti que Él sabe que eres más que tu cuerpo, más que tus pensamientos, más que el papel que desempeñas en la maquinaria económica. Aquí reside una paradoja que revela las huellas de Ahriman con particular claridad. Nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan conectados a través de la tecnología, ni nos hemos sentido tan profundamente aislados. Se puede contactar con cualquier persona, en cualquier lugar, al instante. Sin embargo, la experiencia de la verdadera comunión entre las almas es cada vez más rara. Steiner explicaría esto como la ofrenda de Ahriman, sustitutos para una conexión auténtica, interacciones superficiales que satisfacen momentáneamente, pero que finalmente profundizan el vacío interior. La estrategia ahrimánica te proporciona la simulación de contacto justa para evitar que busques lo real. Te mantiene conectado con pantallas en lugar de presencia, con personajes seleccionados en lugar de una verdad vulnerable. La epidemia de soledad que azota a la civilización moderna no es un fracaso de la tecnología de conexión, es su éxito oculto. Y hay otro instrumento que Ahriman maneja con devastadora eficacia: el miedo a la muerte. Steiner enseñó que este terror a la aniquilación es el mayor aliado de las fuerzas ahrimánicas, manteniendo la conciencia desesperadamente aferrada a la existencia material, incapaz de reconocer su propia naturaleza eterna. Cuando crees que la muerte es el enemigo supremo, que no hay nada más allá de la disolución del cuerpo, te vuelves infinitamente controlable a través del miedo. La promesa de seguridad, de una vida prolongada, de evitar el fin a cualquier precio. Estas promesas pueden hacerte renunciar a cualquier libertad, aceptar cualquier limitación, conformarte con cualquier sistema que ofrezca la ilusión de protección contra el vacío. Pero Steiner reveló que este miedo se basa en la mentira fundamental que susurra Ahriman, que solo eres materia, y la materia es todo lo que muere. Sin embargo, Rudolf Steiner no habló de Ahriman de forma aislada. Describió una dinámica espiritual más compleja, una doble influencia que actúa sobre la conciencia humana desde direcciones opuestas. Si Ahriman nos empuja hacia la prisión materialista, hacia la frialdad y la esclerosis, hay otra fuerza, Lucifer, que nos arrastra hacia peligros diferentes. Lucifer ofrece una experiencia espiritual sin fundamento, un éxtasis místico sin responsabilidad, visiones sin discernimiento.
Donde Ahriman niega por completo el espíritu, Lucifer lo distorsiona convirtiéndolo en escapismo, vanidad espiritual y engaño. La matriz que habitas está construida por ambas fuerzas que trabajan en una siniestra coordinación. Una cierra la puerta a la realidad espiritual con el peso del materialismo. La otra abre puertas falsas que conducen a laberintos de fantasía. Steiner enseñó que la humanidad debe moverse por el filo de la navaja entre estas dos influencias. No se trata de una elección simplista entre materialismo y espiritualidad, entre ciencia y misticismo, entre la tierra y el cielo. Es el desafío cósmico de mantener el equilibrio, de permanecer en el centro donde ni la aplastante gravedad de Ahriman ni el vuelo disipador de Lucifer pueden dominar la conciencia. Steiner llamó a este punto central el reino del ser verdadero, el núcleo individual eterno, que no es materia ni fantasía, sino algo que puede abarcar ambos sin ser consumido por ninguno. Esta es la tarea espiritual más difícil, mucho más arduo que elegir bando, mucho más exigente que abrazar un extremo u otro. Observe cómo la cultura contemporánea lo empuja constantemente hacia la polarización. O debe ser un escéptico que ridiculiza cualquier dimensión espiritual como superstición primitiva, Ahriman, o debe sumergirse en una espiritualidad de la nueva era, tan desconectada de la realidad que se convierte en otra forma de escapismo. Lucifer, Steiner, vio esta trampa hace un siglo. La cosmovisión materialista y el mundo de la fantasía espiritual no son opuestos, sino colaboradores. Ambos sirven para impedirte encontrar el difícil camino intermedio de la conciencia espiritual comprometida. Steiner introdujo otro elemento en esta cosmología que lo cambia todo. Habló de la fuerza crística, no como una doctrina religiosa dogmática, sino como el principio cósmico del equilibrio, el poder que permite que la conciencia humana permanezca centrada. En la comprensión de Steiner, el impulso crístico representa la posibilidad de habitar plenamente la existencia material sin ser aprisionado por ella, de conectar con la realidad espiritual sin perder la conexión con la tierra. No se trata de creer en eventos históricos ni en posturas teológicas. Se trata de reconocer una fuerza en la evolución cósmica que ofrece a la humanidad la posibilidad de liberarse de ambos tipos de aprisionamiento. El camino entre los extremos. Llegamos ahora a la revelación más controvertida de Steiner, la que conmocionó a los círculos espirituales de la época y que sigue perturbando a quienes la conocen hoy. En 1919, Rudolf Steiner hizo una declaración precisa. Ahriman no permanecería como una mera influencia invisible. Esta entidad buscaría encarnarse físicamente en el mundo occidental, tomaría forma humana y caminaría entre nosotros. Así como la conciencia crística encarnó hace 2000 años, Ahriman se manifestaría en carne y hueso durante el tercer milenio. No se trataba de una fantasía apocalíptica ni de una metáfora simbólica. Steiner lo describió como un proceso cósmico, fuerzas espirituales que buscaban influencia directa a través de la manifestación física, y la encarnación de Ahriman representaría la culminación de su estrategia para vincular permanentemente la conciencia humana a la materia. ¿Qué significa que una fuerza cósmica se encarne? Steiner explicó que cuando dicha entidad toma forma física, no se limita a poseer un cuerpo. Estructura toda una era a su alrededor. Valores, instituciones, formas de pensar, supuestos culturales, desarrollo tecnológico, todo comienza a alinearse con la naturaleza de la fuerza encarnante. La encarnación crea un campo de influencia que se extiende mucho más allá del individuo, moldeando la conciencia colectiva
de maneras que parecen naturales e inevitables para quienes viven en su esfera. Steiner se refería a una reorganización de la civilización humana en torno a principios arimánicos. Steiner identificó señales específicas que indicarían la proximidad de esta encarnación, la supremacía del poder tecnológico sobre la sabiduría humana, la veneración de la inteligencia artificial, aunque utilizó términos de su época para describir el pensamiento mecanicista autónomo como superior a la conciencia humana, la negación absoluta de cualquier realidad, más allá de la materia mensurable, el establecimiento de sistemas de control total mediante redes, la reducción del valor humano a la productividad económica, la sustitución de la comunidad genuina por una conexión simulada. Según Steiner, estos no son acontecimientos aleatorios, representan preparativos. Se está preparando el terreno para que Ahriman encuentre un mundo receptivo a su presencia directa. Cuando encarne, llegará a una realidad ya moldeada para reflejar su naturaleza, que ya acepta sus supuestos centrales como verdad. Pero Steiner fue claro en algo esencial: reconocer esta realidad no es una llamada al miedo ni al pánico. El miedo sirve a Ahriman. El miedo paraliza la conciencia, te vuelve fácil de controlar, denso, reactivo. Lo que Steiner ofreció fue algo mucho más poderoso que el miedo. Ofreció la conciencia despierta. Reconocer la influencia ahrimánica elimina su arma principal, que es la invisibilidad. Cuando ves los patrones, cuando comprendes la estrategia, cuando reconoces qué impulsos en tu propio pensamiento se alinean con esta fuerza, dejas de ser su instrumento inconsciente. El conocimiento no le da a Ahriman más poder sobre ti. El conocimiento elimina el poder que ya posee debido a tu ignorancia. Entonces, ¿cómo nos enseñó Steiner a resistir? Su respuesta puede sorprender a quienes esperan prácticas espirituales impactantes o rituales complejos. El camino de resistencia de Steiner comienza con algo engañosamente simple: el libre pensamiento. La meditación como un acto de rebelión consciente contra las fuerzas que buscan fragmentar la atención. En la comprensión de Steiner, la práctica meditativa no es ocio ni autosuperación. Es una guerra espiritual que se libra en el ámbito de la conciencia. Cada momento que recuperas tu atención del constante tirón de los estímulos externos, cada segundo de auténtico silencio interior que logras, representa territorio recuperado de la influencia ahrimánica. La batalla por la libertad humana se libra en la calidad de tu atención. Steiner desarrolló ejercicios rigurosos para cultivar lo que él llamó pensamiento sin sentido. Ahriman se nutre del pensamiento automático, de opiniones heredadas que nunca se cuestionan, de reacciones programadas por la cultura y el condicionamiento. La capacidad de observar el propio proceso de pensamiento sin dejarse llevar por él. Mantener una idea en la conciencia y examinarla desde todos los ángulos, sin aferrarse a conclusiones. Esto representa la auténtica liberación del control invisible. La epistemología de Steiner no era filosofía abstracta, era instrucción práctica para romper las cadenas del pensamiento mecánico que mantienen esclavizada la conciencia. Consideremos una de las declaraciones más revolucionarias de Steiner, repetida repetidamente a sus estudiantes: no crean nada de lo que digo, investiguen por sí mismos. Esto no era falsa humildad. Steiner comprendía que cualquier autoridad espiritual externa, por muy benévola que sea, puede convertirse en un instrumento de prisión si uno renuncia a su propia capacidad de investigación directa. Ahriman estaría encantado si simplemente reemplazara el dogma materialista por el dogma espiritual, intercambiando un conjunto de creencias no examinadas por otro. La verdadera libertad
surge solo de la propia exploración consciente, de la propia experiencia directa. Steiner se negó a crear seguidores, porque los seguidores siguen siendo dependientes. Y hay otra dimensión de resistencia: el arte y la vida del alma. Steiner enfatizó que la existencia moderna ha destruido casi por completo el cultivo de la vida genuina del alma. Sentimientos que no son respuestas algorítmicas a estímulos diseñados. El reino de Ahriman es cálculo y mecanismo. Él puede predecir tus reacciones, manipular tus emociones, diseñar tus respuestas. Pero algo permanece en el sentimiento humano auténtico que escapa al cálculo: la experiencia genuina de la belleza en la naturaleza, el reconocimiento de la verdad por parte del alma, el duelo sagrado por la pérdida consciente. Estos estados internos no pueden ser reproducidos ni controlados por las fuerzas ahrimánicas. Steiner defendió el arte, la creación y recepción artística genuina, como un portal a través del cual la conciencia puede trascender el encarcelamiento material, ya sea a través de la euritmia, la música, la pintura o la arquitectura. El arte auténtico crea algo que Ahriman no puede fabricar: belleza que conmueve el alma, formas que revelan realidades espirituales. El arte es resistencia. Finalmente, llegamos al corazón de la enseñanza de Steiner. El núcleo del ser humano, el yo, permanece libre independientemente de las fuerzas que actúan sobre la conciencia. Eres, en esencia, un ser libre que experimenta limitaciones temporales, pero nunca está definitivamente aprisionado. La matriz existe porque has olvidado quién eres. El poder de Ahriman depende completamente de la amnesia. En el momento en que recuerdas tu verdadera naturaleza, en el momento en que reconoces la conciencia eterna que observa toda experiencia sin ser destruida por ninguna, la prisión se revela como construida a partir de creencias, hábitos, miedo y olvido. Lo que está hecho de estos materiales puede deshacerlo a través de la conciencia. En una era donde Ahriman nos impulsa hacia la conexión constante, la interacción superficial y la estimulación perpetua, Steiner enseña el valor revolucionario de la soledad consciente. Es en la verdadera soledad, no en la soledad sufriente, sino en la soledad elegida, que el ser se fortalece, que la influencia hipnótica de la matriz se debilita, que se descubre lo que tú pensar de verdad, en lugar de pensar lo que te han dicho que pienses. El silencio se convierte en un lugar sagrado. Aislarse del ruido se convierte en una práctica espiritual. Hace 100 años, Steiner nombró la fuerza. No ofreció respuestas fáciles, sino herramientas para la comprensión. La pregunta que importa ahora no es si crees en lo que dijo Steiner. La pregunta es si lo buscarás por ti mismo, si contrastarás sus observaciones con tu propia experiencia, si desarrollarás la capacidad de reconocer la influencia ahrimánica en tu propio pensamiento. La puerta que él abrió sigue abierta. El camino que recorrió sigue siendo transitable, pero el potencial solo se hace real a través de tu propio esfuerzo, tu propia práctica, tu propia decisión de dejar de ser un sonámbulo en la existencia. Ahriman continúa su operación. El mundo continúa su carrera hacia el control tecnológico. Pero tú, tras haber oído el nombre, tras haber reconocido las señales, ¿qué harás ahora? Steiner hizo su parte hace un siglo. El resto depende enteramente de lo que decidas hacer con lo que ahora sabes. Si este contenido te conmovió profundamente, dale a me gusta, comenta con tus observaciones sobre estas fuerzas y suscríbete al canal para más revelaciones que la historia ha intentado olvidar.